13 teorías conspirativas sobre las estelas del cielo. Si has visto el vídeo anterior en el que hablamos sobre qué son esas estelas que vemos en nuestros cielos de manera constante, habrás podido entender o sacar ciertas conclusiones propias al respecto, pero ¿conoces las teorías conspirativas sobre dichas estelas? ¿Como la que nos modifican el ADN, el control de la población o el control de la mente? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar las 13 teorías conspirativas sobre las famosas estelas que aparecen en nuestros cielos. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Número 1. Control del clima. La teoría conspirativa del control del clima sostiene que hay una tecnología avanzada que permite a los gobiernos y a otras organizaciones poderosas manipular el clima a voluntad. Los defensores de esta teoría argumentan que los eventos climáticos extremos como huracanes, tornados, sequías y inundaciones son el resultado de la manipulación intencional del clima. Según esta teoría, los gobiernos y otras organizaciones utilizan una variedad de tecnologías para manipular el clima. Estas tecnologías incluyen el uso de aviones que rocían sustancias químicas en la atmósfera, el uso de grandes espejos en el espacio para reflejar la luz solar y el uso de dispositivos de calentamiento de la atmósfera para crear cambios climáticos. Los defensores de esta teoría sugieren que el control del clima se utiliza para diversos fines, incluyendo el beneficio económico y el control de la población. Por ejemplo, algunos argumentan que los desastres naturales creados por la manipulación del clima pueden ser utilizados para justificar la intervención gubernamental y la implementación de políticas restrictivas. Otros sugieren que el control del clima se utiliza para controlar la producción agrícola, ya que las condiciones climáticas pueden afectar la producción de alimentos y por lo tanto el precio de los alimentos en el mercado. Número 2. Experimentos militares. La teoría conspirativa de los experimentos militares sostiene que los gobiernos han llevado a cabo experimentos secretos en humanos y en el medio ambiente, en busca de tecnología avanzada o armamento. Estos experimentos se han llevado a cabo en secreto y a menudo han involucrado a la utilización de sustancias químicas y radiación, lo que ha causado daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Los defensores de esta teoría argumentan que los gobiernos han utilizado a la población civil como sujetos de prueba sin su conocimiento ni su consentimiento. Además, sugieren que estos experimentos secretos se han llevado a cabo en lugares remotos y lejos de la vista pública, como en zonas militares o en el espacio. Algunos de los experimentos más conocidos que han sido relacionados con esta teoría son el proyecto MK Ultra de la CIA, que buscaba manipular la mente de los sujetos mediante el uso de drogas y otros métodos, el experimento Tuskegee, en el que el gobierno de los Estados Unidos infectó a ciudadanos negros con sífilis para estudiar los efectos de la enfermedad en el cuerpo humano, y el proyecto HAARP, que se centró en la investigación de la ionosfera para el desarrollo de armamento de alta tecnología. A pesar de que algunos de estos experimentos han sido confirmados por los gobiernos, la mayoría de los científicos y expertos en el tema no cree que existe una conspiración generalizada para llevar a cabo experimentos secretos en humanos o en el medio ambiente. Sin embargo, hay quienes creen que los gobiernos pueden seguir realizando experimentos secretos sin el conocimiento público, lo que genera incertidumbre y desconfianza. Número 3. Control de la mente. La teoría conspirativa del control de la mente sostiene que hay una tecnología en estas estelas muy avanzada que permite a los gobiernos y otras organizaciones poderosas manipular la mente de las personas a voluntad. Según esta teoría, los gobiernos y otras organizaciones utilizan diversas técnicas, como los posibles materiales utilizados en las estelas para controlar la mente de las personas, incluyendo la utilización de sustancias químicas, el uso de ondas electromagnéticas y la manipulación psicológica. Los defensores de esta teoría argumentan que el control de la mente se utiliza para diversos fines, incluyendo el beneficio económico, el control de la población y la manipulación política. Por ejemplo, algunos argumentan que los medios de comunicación de masas y las redes sociales son utilizados para manipular la opinión pública y promover una agenda específica. Otros sugieren que el control de la mente se utiliza para manipular a los líderes de los países y tomar el control de ellos. Sin embargo, la mayoría de los científicos y expertos han refutado esta teoría y argumentan que el cerebro humano es demasiado complejo y sofisticado para ser controlado de manera precisa por los humanos. Número 4. Exterminio de la población. La teoría conspirativa del exterminio de la población sugiere que hay una agenda oculta por parte de ciertas organizaciones o gobiernos para reducir significativamente la población mundial. Según esta teoría, se están utilizando diversas técnicas para llevar a cabo este plan, como las famosas estelas que vemos en los cielos, la guerra, la manipulación genética, la propagación de enfermedades y la esterilización masiva. Los defensores de esta teoría argumentan que el objetivo principal de este plan es reducir el consumo de recursos naturales y controlar la población mundial.
Además, algunos sugieren que hay un grupo selecto de personas que están trabajando en secreto para lograr esta agenda y que estos individuos tienen una gran influencia y poder en la política y en la economía global. Es importante tener en cuenta que existen preocupaciones legítimas sobre el crecimiento de la población mundial y la sostenibilidad de los recursos naturales. Sin embargo, la idea de que hay una agenda oculta para reducir significativamente la población mundial no está respaldada por la evidencia científica. Número 5. Influencia de la agricultura. La teoría conspirativa de la influencia de la agricultura sostiene que la industria agrícola está trabajando en secreto para controlar la producción y distribución de alimentos a nivel global. Según esta teoría, por culpa de dichas estelas, las grandes empresas agrícolas y alimentarias están conspirando para maximizar sus beneficios, a expensas de la salud y bienestar de la población y el medio ambiente. Los defensores de esta teoría argumentan que las grandes empresas agrícolas y alimentarias están utilizando prácticas poco éticas para manipular la producción y la distribución de los alimentos. Algunos ejemplos de estas prácticas incluyen la creación de alimentos modificados genéticamente, el uso de pesticidas y herbicidas tóxicos y la promoción de una dieta poco saludable y poco sostenible. Además, algunos defensores de esta teoría sugieren que las grandes empresas están trabajando en conjunto con gobiernos y organizaciones internacionales para promover políticas y prácticas que benefician a la industria agrícola, pero que son perjudiciales para la población y el medio ambiente. Número 6. Cambio en la capa de ozono. La teoría del cambio en la capa de ozono sugiere que hay una conspiración global para ocultar la verdadera causa del agotamiento de la capa de ozono. Según esta teoría, la verdadera causa no es el uso de productos químicos, como los clorofluorocarbonos, sino que hay otros factores desconocidos que están causando el agotamiento de la capa de ozono, en lo que algunos dicen que son las estelas que vemos en los cielos. Los defensores de esta teoría argumentan que las empresas que producen productos químicos como los clorofluorocarbonos han influenciado a los gobiernos y a los científicos para que culpen a estos productos químicos como la única causa del agotamiento de la capa de ozono. Según ellos, la verdadera causa podría ser la radiación solar, la actividad volcánica o alguna otra causa natural. Sin embargo, la mayoría de los científicos y expertos en el tema están de acuerdo en el que el agotamiento de la capa de ozono es principalmente causado por la emisión de productos químicos artificiales, como los clorofluorocarbonos, que se han utilizado en la fabricación de productos como aerosoles, refrigerantes y espumas aislantes. Estos productos químicos liberan cloro y bromo en la atmósfera, que reacciona con el ozono y lo destruye. Desde la década de 1980, la comunidad internacional ha tomado medidas para reducir el uso de estos productos químicos y proteger la capa de ozono. El Protocolo de Montreal de 1987 es un acuerdo internacional que estableció un plan para reducir gradualmente la producción y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Número 7. Creación artificial de sequías. La teoría de la creación artificial de sequías sugiere que ciertos gobiernos o grupos de poder tienen la capacidad y la intención de manipular el clima para provocar sequías en áreas específicas. Se cree que esta manipulación del clima se realiza mediante la tecnología de la modificación del clima, como la siembra de nubes, la dispersión de sustancias químicas en la atmósfera o la alteración de los patrones climáticos naturales. Los defensores de esta teoría argumentan que la creación artificial de sequías se utiliza como una herramienta para lograr objetivos políticos y económicos, como la guerra económica o la manipulación del mercado de alimentos. También se ha sugerido que los gobiernos pueden estar utilizando esta tecnología para controlar las poblaciones y crear dependencia de la ayuda gubernamental. La comunidad científica ha señalado que no existe evidencia sólida que respalde la idea de la creación artificial de sequías. Los procesos naturales como el cambio climático y los patrones climáticos variables son las principales causas de las sequías. Número 8. Control del tiempo. La teoría del control del tiempo sugiere que ciertos gobiernos o grupos de poder tienen la capacidad y la intención de manipular el clima y el tiempo para sus propios fines políticos o económicos. Se cree que esto se logra mediante la tecnología de modificación del clima, al igual que el punto anterior. Los defensores de esta teoría argumentan que el control del tiempo se utiliza como una herramienta para lograr objetivos políticos y económicos. Hay quienes creen que el control del tiempo se utiliza para la geoingeniería, es decir, la manipulación deliberada del clima para combatir el cambio climático y reducir sus efectos negativos. Algunos defensores de esta idea sostienen que la tecnología de modificación del clima puede utilizarse para reducir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera o para aumentar la cantidad de lluvia en áreas afectadas por la sequía. Número 9. Influencia en la energía solar. La teoría de la influencia en la energía solar sugiere que ciertos gobiernos o grupos de poder están manipulando el clima para limitar la cantidad de energía solar que llega a la superficie terrestre. Se cree que esto se logra mediante la dispersión de sustancias químicas en la atmósfera o la creación de nubes artificiales, lo que reduce la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre. Los defensores de esta teoría argumentan que la manipulación del clima se utiliza como una herramienta para lograr objetivos políticos y económicos, como la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y la promoción de la energía nuclear o la energía renovable.
También se ha sugerido que algunos gobiernos pueden estar utilizando esta tecnología para controlar las poblaciones y crear dependencia de la ayuda gubernamental, al igual que hemos nombrado anteriormente. Sin embargo, la comunidad científica ha señalado que no existe evidencia sólida que respalde la idea de la influencia en la energía solar. Los científicos han estudiado la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre y han encontrado que no ha habido una disminución significativa en la cantidad de energía solar que llega a la Tierra en las últimas décadas. Además, según ellos, la tecnología necesaria para influir en la energía solar a gran escala aún no existe, y los posibles efectos secundarios de la manipulación de la atmósfera y el clima son aún desconocidos. Número 10. Proyecto Blue Beam. Algunas personas piensan que las estelas forman parte del proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam es una teoría de conspiración que sugiere que la NASA, en colaboración con otras organizaciones gubernamentales, está trabajando en un proyecto secreto para implementar un nuevo orden mundial, mediante la creación de una falsa invasión alienígena o la simulación de una segunda venida de Jesucristo. La teoría también afirma que la tecnología avanzada como hologramas y ondas de radio se utilizará para engañar a la población mundial y llevar a cabo un control masivo. Los defensores de esta teoría creen que el proyecto Blue Beam se lleva a cabo en 4 etapas. La primera etapa es la destrucción de la fe en las religiones tradicionales, mediante la manipulación del conocimiento histórico y la creación de una nueva religión única, basada en la adoración de la ciencia y la tecnología. La segunda etapa es la creación de un evento de falsa bandera, como una invasión extraterrestre, para provocar el pánico y la aceptación de un gobierno mundial unificado. La tercera etapa es la presentación de una figura mesiánica, como la segunda venida de Jesucristo o un líder carismático, para establecer un nuevo orden mundial. La cuarta etapa es la implementación del control total de la población mundial mediante tecnologías avanzadas, como la telepatía artificial y la realidad virtual. Número 11. Cambio en el pH de los océanos. Con esta teoría del cambio en el pH de los océanos se refiere a la acidificación de los océanos debido al aumento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. El CO2 disuelto en el agua del mar forma ácido carbónico, lo que reduce el pH del agua. Desde la revolución industrial, el pH de los océanos ha disminuido aproximadamente 0,1 unidades, lo que equivale a un aumento del 30% en la acidez. Este cambio en el pH de los océanos tiene consecuencias graves para los ecosistemas marinos. La acidificación puede dificultar que los organismos marinos formen sus caparazones o esqueletos calcáreos, como los corales, las ostras y los mejillones, lo que puede tener un impacto en cascada en las cadenas alimentarias marinas. Además, la acidificación del océano puede afectar la reproducción y el desarrollo de los organismos marinos, lo que podría tener efectos negativos en la pesca y la acuicultura. También se cree que la acidificación del océano puede tener consecuencias para la economía global. El turismo, la pesca y la agricultura son importantes fuentes de ingresos en muchos países, y la acidificación del océano puede afectar negativamente a estas industrias. Además, los efectos en cascada de este problema del océano en las cadenas alimentarias marinas puede afectar a la seguridad alimentaria global. Número 12. Modificación de la lluvia. Esta teoría ya no es una teoría, sino una realidad. Es una técnica que busca aumentar o reducir la cantidad de precipitaciones en una determinada área geográfica. Esta técnica se puede lograr mediante diferentes métodos, como la siembra de nubes, la dispersión de químicos en la atmósfera o la manipulación de la temperatura del aire. La siembra de nubes es uno de los métodos más comunes de modificación de la lluvia. Consiste en lanzar sustancias químicas, como yoduro de plata, desde aviones o cohetes hacia las nubes para estimular la formación de gotas de agua o cristales de hielo, lo que puede aumentar la cantidad de precipitaciones en una determinada área. Sin embargo, esta técnica no siempre es efectiva y puede tener consecuencias no deseadas, como la formación de granizo o la reducción de la cantidad de lluvia en áreas cercanas. La dispersión de químicos en la atmósfera es otro método de modificación de la lluvia. Consiste en dispersar sustancias químicas como sulfato de hierro o sal en la atmósfera, para aumentar la cantidad de nubes y por lo tanto la cantidad de precipitaciones. Sin embargo, esta técnica también puede tener efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana, y se ha criticado por su falta de eficacia. La manipulación de la temperatura del aire es otra técnica que se utiliza para modificar la lluvia. Consiste en calentar o enfriar el aire para estimular la formación de nubes o reducir la cantidad de lluvia en una determinada área. Sin embargo, esta técnica también puede tener efectos no deseados en el medio ambiente y la salud humana. La modificación de la lluvia se ha utilizado en varios países para aumentar la cantidad de lluvia en áreas afectadas por la sequía o para reducir los efectos negativos de las inundaciones. Sin embargo, también ha generado controversia debido a sus posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de los humanos, y se ha argumentado que puede ser una forma de manipulación del clima con fines militares o políticos. Número 13. Guerra climática. Esta teoría dice que las estelas de nuestros cielos pueden ser una guerra climática. La guerra climática es un término utilizado para describir la manipulación del clima con fines militares o estratégicos. Esta teoría se basa en la modificación intencional del clima para crear condiciones meteorológicas extremas.
como tormentas, huracanes, inundaciones, sequías o cambios en la temperatura, con el fin de causar daño a la infraestructura y a la economía de un país o región, o para afectar la salud y el bienestar de su población. La guerra climática se basa en la idea de que las condiciones meteorológicas extremas pueden ser utilizadas como armas y se ha especulado que los gobiernos y militares de algunos países han estado investigando y desarrollando técnicas para manipular el clima con fines estratégicos. Entre las técnicas que se han propuesto para la guerra climática se incluye la modificación de la cantidad y la distribución de la lluvia, la manipulación de la temperatura y la presión atmosférica, la creación de tormentas y huracanes, la generación de tsunamis y terremotos, y la manipulación del campo magnético terrestre. Aunque algunos expertos han argumentado que la guerra climática es una técnica viable y efectiva, otros han señalado que también puede tener consecuencias impredecibles y no deseadas en el medio ambiente y la salud humana, y que su uso puede ser considerado como una violación de los derechos humanos y de los tratados internacionales. En la actualidad no está claro si la guerra climática se ha utilizado en la práctica, aunque algunos informes sugieren que se ha investigado y probado en el pasado. La manipulación intencional del clima sigue siendo un tema controvertido y se requiere un debate riguroso para evaluar sus posibles riesgos y beneficios. Coméntame abajo, ¿estás de acuerdo con alguna de estas teorías? ¿O por el contrario, piensas que son un disparate? Seguramente hay más detalles y teorías que faltan por comentar sobre este polémico tema, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!